Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Escuela Profesional de Administración. A continuación vamos a desarrollar el diseño de la investigación cuantitativa del libro de Mamajorosh Mohammad Nagy, diseño de la investigación cuantitativa. La importancia del diseño de la investigación. El diseño de la investigación es un programa que especifica el proceso de realizar y controlar un proyecto de investigación, es decir, es el arreglo escrito y formal de las condiciones para recopilar y analizar la información, de manera que combine la importancia del propósito de la investigación y la economía del procedimiento. El diseño del plan de investigación implica dos pasos. A. El diseño es como un plan sistémico o una serie de instrumentaciones para realizar un proyecto de investigación, tal como un plano de construcción. B. El diseño implica dinero, recursos humanos y tiempo, es decir, controla presupuestos y tiempo del proyecto. Algunos investigadores en el área administrativa están en contra del diseño formal de la investigación, debido a que se pierde el tiempo en el diseño y consideran que es mejor dedicar ese tiempo a realizar el proyecto de investigación. Y 2. El diseño reduce la flexibilidad de las decisiones del proyecto de investigación. Criterios para la calificación de un estudio. Tipos de diseño. Hay varias calificaciones de diseño de investigación a las que un investigador puede enfrentarse. Primero tenemos el diseño exploratorio descriptivo, el diseño experimental y ex post facto, diseño histórico y diseño de encuestas por muestra. Y por último, diseño exploratorio causal. Criterios para calificar un estudio. El grado en que el problema de la investigación ha sido entendido. Un estudio puede ser exploratorio o formalizado. Esencialmente, la diferencia entre estos dos tipos de estudio es el grado de estructuración y sus objetivos inmediatos. El estudio exploratorio tiene una estructura débil y pone menos atención en ciertos objetivos predeterminados. En efecto, la idea de un estudio exploratorio es desarrollar información para estructurar una hipótesis, probar o crear. El enfoque del tópico del estudio estadístico, estudio del caso. El estudio estadístico difiere del estudio del caso en varios aspectos, aunque no siempre es muy clara la línea entre las dos. El estudio del caso pone más énfasis en el análisis completo de un número limitado de condiciones y sus interrelaciones. En cambio, el estudio estadístico es más relacionado con sus condiciones. Un buen ejemplo que puede explicar lo anterior son las actividades para investigar los problemas entre administradores y trabajadores, el medio ambiente de la investigación. La dimensión del tiempo. Algunos estudios se realizan de una sola vez, otros se llevan a cabo por periodo. Estos últimos se conocen como estudios longitudinales. La forma de comunicación con el objetivo de estudio. Esta clasificación distingue entre procesos de controles y de interrogación. De los primeros se citan las observaciones, donde el investigador espera las actividades de un sujeto o la naturaleza de algunas materias sin intentar provocar respuestas de alguien. Control de variables. Un concepto de investigación idealizado es lograr el experimento en que se puedan controlar las variables. El diseño experimental es apropiado cuando se piensa probar que algunas variables afectan a otras de cierta forma. Naturaleza de la relación entre las variables. Esta clasificación distingue entre estudios descriptivos y estudios causales. A menudo estos dos tipos se relacionan con los estudios experimentales por una parte y los estudios ex post facto por la otra. El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva general del problema. Este tipo de estudio ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a unos subproblemas, que es básicamente el concepto de la investigación exploratoria. Investigar en la literatura. Una forma rápida, muy barata de recopilar información respecto a un problema es descubrir las hipótesis adecuadas e investigar en la literatura. Aprovechar la literatura puede incluir literatura conceptual, comercial e incluso algunas estadísticas publicadas. Investigar utilizando expertos. Cuando se entrevista a alguien en la etapa de consultar expertos, se debe tratar de saber su opinión acerca del sujeto de la investigación y sus puntos de vista. Se busca saber qué han hecho, qué han intentado, aunque sin éxito, qué barreras existen para investigar tal sujeto. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto del estudio. Investigación casual. En la esencia de todas las explicaciones científicas existe una idea de causalidad, es decir, se espera que una variable independiente produzca ciertos cambios en la variable dependiente, así como en la dirección y magnitud especificada por la teoría. Sin embargo, en una observación donde cada vez que cambie la variable teórica. Experimentación en laboratorio y en campo. Por lo general hay dos tipos de experimentación en laboratorio y en el campo.
Cada uno tiene ventajas y desventajas. El investigador debe conocerlos, por lo que es necesario definir ambos tipos de experimentos. Diseño experimental. Antes de explicar qué es un diseño experimental, se requiere conocer la terminología de diseños experimentales. Suponga que X sea la persona, el grupo, el producto o la organización. El diseño experimental clásico. Se tiene dos grupos de personas objetivos con las mismas características. Antes de realizar el experimento se efectúa una preprueba, es decir, se mide la cualidad que se desea observar en el experimento. A cualquiera de los grupos se le somete al tratamiento experimental. Se vuelve a medir la variable dependiente, se evalúa la diferencia entre la preprueba y la postprueba a cada grupo, y con ello termina el diseño experimental clásico. Inferencias casuales. En el fondo de todas las explicaciones científicas está la idea de causalidad. Esto es, se espera que la variable independiente produzca un cambio en la variable dependiente, en la dirección y la magnitud especificada. Como dice Blacklock, si X es causa de Y, pensamos que un cambio en X produce un cambio en Y, y no solamente un cambio en X es seguido en Y. Componentes de un diseño de investigación experimental. El diseño clásico de investigación consiste de tres componentes: comparación, manipulación y control. La comparación permite demostrar covariación, la manipulación y control. La comparación permite demostrar covariación, la manipulación ayuda a establecer el orden en el tiempo y el control permite determinar si la relación es o no espuaria. Comparación. Una comparación es una operación para demostrar que dos variables están correlacionadas. Manipulación. La noción de causalidad implica que si X es causa de Y, un cambio en X sería seguido por un cambio en Y. Se supone que las relaciones son asimétricas. Control de validez interna de los diseños de investigación. Se requiere eliminar otros factores como explicaciones alternas de la asociación observada entre las variables en investigación. Los factores externos por controlar se refieren a posibles sesgos que puedan resultar en el proceso de selección. Historia. Eventos ocurridos durante el estudio que puedan afectar a los sujetos, estudios y dar una explicación alterna al cambio de la variable independiente. Maduración. Los procesos biológicos y psicológicos que producen cambios en los individuos. Mortalidad experimental. La eliminación de sujetos de los grupos experimentales y de control afecta a las pruebas estadísticas. Instrumentalización. Se denomina así a los cambios en los instrumentos de medición entre la preprueba y la postprueba. Procedimientos de control. Se utiliza básicamente los siguientes factores externos: emparejamiento, donde se igualan los grupos experimentales y de control en las variables relacionadas. Aleatorización. Todos los sujetos disponibles se asignan aleatoriamente al grupo experimental o al del control. Representación de la muestra. Es necesario que los grupos representen fielmente a la población. Representatividad del experimento. En ocasiones el experimento se realiza en laboratorios en situaciones que no ocurren en la vida real. Tipos de diseño experimentales. Los diseños experimentales se clasifican de acuerdo con la manera como manejan los factores internos y externos. Hay tres tipos: el diseño experimental clásico, que es el más poderoso, que permite la comparación, control, manipulación y normalmente generalización. El cuasi experimental típicamente excluye la manipulación y la aleatorización, y el pre-experimental son los más débiles. Modelos estadísticos. Diseño completamente al azar. El diseño completamente al azar es el tipo más simple de diseño experimental. Se usa cuando interesa investigar el impacto de una sola variable. Análisis estadístico. Se utiliza para el análisis estadístico de un experimento completamente al azar, o sea, para probar que si las variaciones de precio de 10 pesos por cada kilo de productos X influyen en la cantidad de venta. Diseño de bloques aleatorios. En el ejemplo del experimento de precio, uno puede percatarse de que el resultado del diseño completamente al azar puede ser sesgado si al seleccionar las tiendas, todas las tiendas grandes quedan en el primer grupo y todas las tiendas pequeñas en otro grupo. Diseño experimental de diseño factorial. Para realizar una auditoría se desea investigar el efecto de utilizar los diferentes métodos A1 y A2 a dos diferentes tiempos de procesos, B igual a 2 horas, B2 4 horas, sobre el rendimiento, el tanto por ciento de eficiencia, es decir, la variación de la respuesta de X. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.